Bueno, y continuamos con este tema de sociales de las primeras culturas en Colombia. Recordemos la metodología del estudiante con la guía. Se ubica en esta página y ustedes siguen la leyenda, ¿sí? La lectura junto con la lectura que hace el profesor. Entonces, alistémonos, tengamos lista la guía. Y entonces este tema de las primeras culturas en Colombia es conocer quiénes fueron los primeros habitantes de nuestro territorio, después de que llegaron esos primeros personas que fueron las que habitaron el continente americano. Esto hace parte del componente de las relaciones con la historia y las culturas. El derecho básico de aprendizaje es analizar las características de las culturas ancestrales. Las evidencias de aprendizaje es identificar las primeras culturas del formativo colombiano y describir los rasgos característicos de estas culturas, como también valorar los aportes de las primeras culturas colombianas e identificar los rasgos de las federaciones de aldeas. Recordemos que para el estudio de la historia se dividió esos primeros habitantes de nuestro continente de la época precolombina en el periodo paleoindio y en el periodo formativo. Estas culturas, estos pueblos hacen parte ya del periodo formativo donde se conocía la agricultura y ya eran pueblos que eran sedentarios. Entonces comenzamos con la lectura. Durante el periodo formativo en el territorio colombiano se desarrollaron diversas comunidades con características culturales específicas. Entre las primeras culturas se identifican la cultura de San Agustín, cultura de Tierra Adentro, cultura Quimbaya, cultura Calima. Bueno, la cultura de San Agustín se ubicó en la región donde nace el río Magdalena en el departamento del Huila. Esta zona fue paso obligado de pueblos y comunidades. Se destacan grandes estatuas de piedra que representan a guerreros, mujeres embarazadas, seres grandes y desproporcionados, aves y reptiles, y la diversidad de sitios de entierro con sus templos. Miremos aquí, es algo acerca de esta cultura de San Agustín. Dice que se ubica aquí en el departamento del Huila, por aquí en este sitio. Este es el departamento del Huila, el nacimiento del río Magdalena, está más o menos por este sitio. Miren entonces más o menos la ubicación de esa cultura de San Agustín. Por ahí hay una pregunta donde dice que dónde está ubicada, entonces ya usted puede irse dando cuenta en qué parte está. La cultura de Tierra Adentro se ubicó en el departamento del Cauca. Construyeron tumbas profundas con cámaras laterales que se comunicaban con el exterior por escaleras en forma de caracol. Sus paredes están pintadas con figuras de tipo geométrico, resaltando los colores blanco, negro, rojo y amarillo. Miremos aquí en el mapa esas culturas de Tierra Adentro, ubicada en el departamento del Cauca. Aquí está dentro del mapa de Colombia, que ubicamos el departamento del Cauca. La cultura quimbaya se ubicó en los actuales departamentos del Valle del Cauca, hacia el norte del valle, Quindío, Caldas, Risaralda y sur de Antioquia. Se considera como la comunidad más sobresaliente en el trabajo de la orfebrería en América. La orfebrería es el trabajo con los metales. Bueno, miremos entonces esa cultura quimbaya en este sector más o menos donde se desarrolló departamentos sur de Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, norte del Valle, aquí en, en este sector.
Y la cultura calima se localizó en el departamento del Valle, cerca del nacimiento del río Calima. Es importante por su cerámica y por el desarrollo de su orfebrería. Elaboraron máscaras de oro, diademas, collares, pectorales, narijeras e instrumentos musicales. La cultura calima, ubicándola aquí en el mapa, la tenemos que se ubicó por acá en el centro del Valle del Cauca, hoy cerca de lo que es la parte de Calima, Darién, Restrepo, lo que es el lago Calima. Todo ese sector lo ubicaron esas culturas, esta cultura calima. Confederaciones indígenas, las federaciones de aldeas, ya fueron las primeras formas en organización como social de estos seres humanos en esta época de la historia. Dice que hacia finales del periodo formativo se organizaron las federaciones de aldeas, que la conformaban las culturas o pueblos de más alto desarrollo en el territorio colombiano. Estas federaciones existieron hasta hace unos 550 años, es decir, hasta el momento en que llegaron los españoles a nuestro territorio. Esta forma de organización se desarrolló en las zonas altas de montaña. Se destacaron dos pueblos indígenas de la familia Chibcha, los Taironas y los Muiscas, muy ubicados acá también en el mapa, ya en este mapa de Colombia, en donde nos dicen que el pueblo Tairona está aquí al norte de Colombia, lo que hoy es la Sierra Nevada de Santa Marta, y la cultura o el pueblo Muisca, que eran varios pueblos que se unían, los que vivían en todo este sector, en el centro de Colombia, en lo que es el altiplano cundiboyacense. Bueno, entonces miremos lo que es la cultura tairona. Dice que se localizaron en la parte media de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su población estaba organizada en pequeños poblados. Sus viviendas estaban construidas sobre terrazas de piedra. Construyeron puentes, redes de caminos, murallas y terrazas para cultivo. Fueron hábiles orfebres y ceramistas. Eran dirigidos por un cacique, asesorado por los guerreros y por los sacerdotes. El pueblo estaba conformado por agricultores, artesanos y mercaderes. Sus dioses eran el jaguar, creyeron en la vida después de la muerte y le rendían culto a los muertos, guardando sus huesos en urnas o quemando sus cadáveres. Esta cultura se ubicó en la parte norte, como les decía, en la parte norte de Colombia, en esta parte de aquí, donde habitaron una cultura muy importante en la historia de nuestro país. La cultura muisca se ubicaron en la meseta central de la cordillera oriental, conocida como altiplano cundiboyacense. Vivían en aldeas de diferente tamaño que se comunicaban por caminos. Y cultivaron papa, arracacha, cubios y chuguas. También sembraron maíz, elaboraron vasijas de cerámica, tejidos de algodón, objetos de oro y extracción de sal. Estaban organizados en cacicazgos y los dirigía un cacique que se consideraba el enviado de Dios. Los dos caciques más reconocidos eran el Zipa y el Saque. Fueron excelentes astrónomos. El agua, la laguna y los animales los consideraban sagrados. También adoraban el sol y la luna. Crearon varias leyendas como la Chiminagua, Chiminigagua y la leyenda de Bochica. Bueno, estas leyendas sería bueno que ustedes las miraran y las compararan pues de esas historias de esa época, donde esta leyenda nos la han transmitido de generación en generación. Bueno, entonces ya el estudiante va a colocar el título en el cuaderno. ¿Cuál es el título?
Aquí lo tenemos. Primeras culturas en Colombia, coloca el título, la fecha en que está haciendo esta actividad, ponemos esta actividad de ciencias sociales y copian esta actividad académica. Después de hacer la lectura, usted puede ver este video varias veces y hacer la lectura varias veces. Esto le ayuda mucho a tener más claridad en los conceptos. Entonces, la primera pregunta dice, escribe el nombre de las primeras culturas que se desarrollaron en el territorio colombiano. Recuerda que tú copias la pregunta y también la respuesta en el cuaderno. Bueno, entonces, para esta primera pregunta, pues, yo creo que es de lo que hemos hablado, las primeras culturas que se desarrollaron en Colombia. Si nos devolvemos, aquí las tenemos. Dice que entre las primeras culturas que se desarrollaron en Colombia están la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, cultura Quimbaya y la cultura Calima. Ahí está el primer punto de la actividad académica. Entonces usted lo copia en el cuaderno, ya sabe, usted puede parar el video cuando lo requiera para tenerlo. Ahí tiene la guía también para copiar de allí. La segunda pregunta dice, señala en un mapa de Colombia las regiones donde vivieron esas primeras culturas. Pues la respuesta es que aquí está el mapa. Ahí está el mapa de Colombia y ahí están las regiones donde vivieron esas primeras culturas. Entonces ahí tiene la respuesta a esta pregunta. Dice, escribe en la tercera, escribe lo que sepas de las culturas indígenas colombianas, de esas primeras culturas. Pues, ¿qué es lo que vas a escribir? Lo que nos está diciendo la guía aquí en esta parte de arriba. Dice, escribe lo que sepas de esas culturas, aquí está. Entonces copias en el cuaderno, con muy buena letra, buena ortografía, lo de la cultura San Agustín, cultura Tierra Adentro, cultura Quimbaya y cultura Calima. Eso lo copias en el cuaderno y ahí está ya contestada esa pregunta. La siguiente pregunta dice, explica en qué consistió el periodo indígena llamado Federación de Aldeas. Entonces la respuesta la ubicamos aquí en la guía, donde se habla de la Federación de Aldeas, Federaciones de Aldeas. Entonces, usted puede copiar esta parte donde dice que hacia finales del periodo formativo se organizaron las federaciones de aldeas que la conformaban las culturas del más alto desarrollo en el territorio colombiano y que estas federaciones duraron hasta 550 años después del momento en que llegaron los españoles a nuestro territorio. Hasta ahí puedes copiar para tener la respuesta a esta pregunta. Vamos ahora a la otra pregunta, donde nos dice que los muiscas elaboraron leyes para castigar diversos delitos. ¿Cuáles creen que eran los delitos más comunes entre ellos? Aquí no lo dice específicamente, pero miremos lo que se habla de los muiscas. Dice que vivían en aldeas de diferente tamaño, se comunicaban por caminos, cultivaban, elaboraban vasijas de cerámica, objetos de oro y la extracción de la sábana. Estaban organizados en cacicazgos, o sea, los dirigieran pueblos que los dirigía un cacique. Entonces, ¿cuáles crees que serían los un delito que cometería allí? Pronto ahí era uno de los delitos muy graves que había era desobedecer a los caciques, ¿sí? Los caciques eran como unos seres superiores y a ellos les tenían que hacer caso. El que no hiciera caso, ese era un delito muy grande. También
Cuando se dañaban los cultivos, que no había buena producción, muchas veces también castigaban a las personas que eran las encargadas de cuidar de estos cultivos del maíz o de todo lo que hacían. Otro caso que se podría dar era los robos, ¿no? Del oro y de la sal, que eran algo muy, bueno, no tanto el oro, la sal, que era la que más tenía valor en esa época. Entonces, esas podrían ser la respuesta a esa pregunta. Eh, la otra pregunta dice, escribe una frase y diseña un símbolo en el que destaque el valor cultural, el aporte cultural que nos dejaron los muiscas y los taironas. Pues como sabemos, para la respuesta a esta pregunta, miremos que estamos diciendo que estas culturas fueron después, ya cuando existía la agricultura y estaban sedentarios. Entonces, con los aportes culturales de estas culturas podría ser la forma como fueron desarrollando la agricultura, las técnicas que utilizaron. También un aporte cultural es que se comenzaron a conformar la forma, los grupos de la vida social, donde ya habían organizaciones de, y habían organizaciones sociales, en este caso era el llamado cacicazgo, que ahora si lo comparamos con lo que está en la actualidad, pues también ya no existen cacicas acá, sino gobernantes, que es lo que podemos decir, esos aportes que nos han dado es también la organización social. Dice, escribe una frase y diseña un símbolo. Entonces tú ya te inventas una frase con un dibujo, de pronto los mejores artesanos fueron los muiscas, ¿sí? Los taironas sacaban el mejor oro de lo que hoy es Colombia, y elaboras un dibujo con algo de tu creatividad, con la que te ayuden en tu casa. En el punto 7 dice, completa en el cuaderno el siguiente cuadro. Eso en el cuaderno lo puedes hacer en cuadro, lo puedes hacer con título y de cada una de las culturas, donde se habla de que vamos a ubicar en ese cuadro la ubicación de la cultura tairona, la cultura muisca, la organización, las actividades económicas que desarrollaban y las creencias. Entonces, para llenar ese cuadro tienes que leer acerca de lo de la cultura muisca, la cultura tairona, donde se dice en qué sitio están ubicados. Por ejemplo, la tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, la muisca en el altiplano cundiboyacense, en la cordillera oriental, lo que producían unos, lo que producían otros, y así va llenando ese cuadro. En el punto octavo dice que imagina cómo debió ser un día de mercado entre los muiscas y dibuja los productos que se podrían obtener allí. Entonces un día de mercado, pues yo creo que se vendían todos los diferentes productos que ellos producían, ¿no? Decían que el maíz, entonces yo creo que había papa, racacha, cubios, chuguas, maíz, habían tejidos, ruanas, de palabrigo, también vendían las cerámicas donde almacenaban agua, donde almacenaban alimentos, objetos de oro, como la joyería, ¿no? Y también se comercializaba la sal, entonces puede ser como un mercado donde están esos productos y los dibujas. Esta podría ser la respuesta a esa pregunta. Aquí en la novena dice, escribe los logros o evidencias de aprendizaje esperados al finalizar este tema. Y esos logros los podemos ubicar de aquí en la parte de arriba donde dice evidencias de aprendizaje. Entonces puedes copiar estas tres evidencias de aprendizaje que hay acá, identificar las primeras culturas del formativo colombiano, describir los rasgos característicos de estas culturas, valorar los aportes de las primeras culturas colombianas, y un cuarto que es identificar los rasgos de las federaciones de aldeas.
Estas serían las evidencias de aprendizaje. Bueno, hasta ahí entonces llevamos hasta este punto 9. El punto 10 es hacer esta sopa de letras, encontrarla, que la raya ahí en su guía, y las palabras que vas encontrando las escribes en el cuaderno. Por ejemplo, aquí tengo tierra, tierra adentro, una de las culturas. Ahí la tengo, entonces la voy subrayando, ¿sí? Y así vas encontrando como alrededor de unas 15 que deben de haber. Entonces usted lo va encontrando y la va escribiendo en el cuaderno. Bueno, aquí ya terminamos este tema, después ya pasaremos al otro tema que tiene que ver con la historia. Entonces ya sabes, puedes volver a ver este video cuantas veces lo requieras para que tengas una buena presentación de esta actividad en tu cuaderno. Recuerda, cuadernos bien presentados dan buena imagen del estudiante.